Quiero comenzar agradeciendo a Isla y a la DGT que me haya invitado a participar en la presentación de Centro Zaragoza. El objeto de mi presentación es, después de una brevísima presentación de qué hace Centro Zaragoza, porque quizá en el ámbito de la prevención de riesgos laborales no seamos tan conocidos como en el ámbito de la reparación de vehículos o de la seguridad vial o la investigación de accidentes de tráfico en general, y luego ya comentar con un ejemplo concreto, intercalando dentro de la metodología que se sigue para investigar un accidente de tráfico, mostrar un ejemplo completo, además un ejemplo sencillo, para que vayan viendo cómo lo aplicamos. Bien, por ubicar muy rápidamente Centro Zaragoza en la cronología de la investigación de accidentes de tráfico, vemos que pasó más de un siglo desde que salió el primer vehículo automóvil hasta que se reportó el primer accidente de tráfico mortal, que ya fue en el siglo XIX. Y a comienzos del siglo XX surgió la investigación científica. Yo creo que el primer referente en investigación científica de accidentes de tráfico fue la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, que desarrolló una metodología aplicando cálculos físicos, etcétera, algo, digamos, más allá de la mera recogida de manifestaciones o contrastación de versiones, ¿no? Muchos cuerpos policiales se han nutrido. Por decir algo, cuando yo comencé a trabajar en esta actividad hace aproximadamente 25 años, pues me formé en un curso a distancia que entonces salía por correo de la Universidad de Northwestern. Hoy en día, imagino que tendrán cosas mucho mejores online. Pero también fue el libro que se tomó de referencia por el juez López Muñiz Goñi cuando elaboró el primer referente de documentación un poco recogida o rigurosa de cómo investigar accidentes de tráfico en España. Y el libro de la Academia de Tráfico de la Guardia Civil tiene muchísimas referencias. Bueno, a día de hoy, como última referencia, para extenderme, todavía seguimos utilizando una tabla de coeficientes de rozamiento neumático-asfalto que elaboró la Universidad de Northwestern pues en los años 60-70 y bueno, que sigue siendo válida, aunque los valores lógicamente hayan mejorado, ¿no? Bueno, en este entorno surge Centro Zaragoza en el año 87, aunque comienza realmente su actividad en el 89. Es un centro, vamos a pasar directamente y vemos. Pienso que fuimos pioneros, o estamos entre los grupos pioneros que aplicamos una metodología técnica o científica a la investigación de accidentes de tráfico. En los años 80 todavía vi en mi inicio de actividad informes periciales, atestados policiales de la época de los años, hasta los años 80 eran más bien un poquito especulativos o digamos descriptivos o tomas de manifestaciones, pero ya se empezaban a aplicar cálculos técnicos, ya había algunos pioneros que lo habían aplicado antes. Y nosotros de alguna manera contribuimos a través de nuestras actividades de formación, pues a darlos a conocer, a formar muchísima gente que se dedica hoy en día y muy bien a la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. ¿Qué es Centro Zaragoza? Para aquellos que no lo conozcan bien, somos un centro de investigación privado. Lo fundaron un grupo de compañías, menos de las que ahí aparecen, llegaron a ser muchas más, luego por fusiones son unas cuantas menos. En síntesis, ahora mismo son un grupo de aseguradoras que representan el 65% de las primas de seguro automóvil en España y el 30% en Portugal. Los objetivos están centrados, yo diría que me salto la definición un poco más formal, que en los orígenes estábamos muy centrados en el análisis de la reparación, el control de la reparación, ver las técnicas y métodos más eficientes para reparar los vehículos, en el daño material, en síntesis. Pero la evolución y la orientación hacia el daño corporal ha sido creciente y hoy en día tiene incluso más protagonismo. El fomento de iniciativas para la mejora de la seguridad vial, por tanto, como prevención de daño corporal, es una de nuestras líneas de actividad. Ahí ven varias, no sé si lo ven bien porque está pequeño, pero por saltarlo más directamente. Nuestras fundamentales líneas de actividad son la investigación o experimentación práctica sobre vehículos, sobre sistemas de seguridad, pero luego hay que dar a conocer esos resultados para que puedan ser aplicables a través de la formación y la elaboración de baremos o metodologías o herramientas que son útiles para la gestión de los siniestros, tanto corporales como materiales, en el sector asegurador. Y en concreto, que es lo que me ocupa y lo que vamos a intensificar a continuación, ya solo vamos a hablar, es la investigación de accidentes de tráfico. Nosotros hemos desarrollado actividad de seguridad vial o divulgativa o proyectos de I+D, pero en realidad siempre ha tenido como base de partida la investigación en profundidad de accidentes de tráfico, que es lo que voy a hablar y que pienso que, por lo que he estado viendo aquí y por otras experiencias que tenemos, que es también de gran interés para los servicios de prevención, para los servicios propios, ajenos, para todas las empresas que tienen en definitiva cierta flota y por tanto una potencial siniestralidad. Tener gente capacitada para hacerle un pequeño informe, un pequeño report de cómo ha ocurrido el accidente con una metodología técnica o científica, pienso que es de gran interés.
De hecho, ahora mismo, por ejemplo, porque viene muy al hilo, hace 2 años me invitaron a participar en un congreso de mutuas de accidentes laborales en Chile. En consecuencia de esa participación de una ponencia similar a esta, hemos dado formación, hemos formado prevencionistas de riesgos en Chile y ahora están haciendo ellos reconstrucciones de accidentes, todos los que tienen, sus flotas. Claro, hay unas flotas enormes de autobuses, de más de 3.000 autobuses, porque no está muy desarrollado el sistema de transporte ferroviario y se hace todo por carretera, de personas. Y tienen reconstructores de accidentes pues, en todas las compañías de este tamaño, ¿no? Y menores. Y cuando tienen accidentes de una gran envergadura o posibles responsabilidades penales para los directivos de la compañía, que es lo que al final les acaba repercutiendo, pues solicitan nuestra intervención. Pero tenemos ya un trabajo previo hecho muy bueno y muy serio, y de recogida de datos que ahora iremos viendo que es imprescindible, porque nosotros ya trabajamos en gabinete con unas cosas que ya han recogido otros, como no puede ser de otra manera, en este caso por la distancia y en casos más cercanos por lo perecedero que son esos datos y lo importante que es recogerlos. Bueno, hacemos en investigación de accidentes de tráfico, como les decía, hacemos este tipo de informes, pero también damos mucha formación. También hemos participado en proyectos de seguridad vial, ahí menciono varios, con la Asociación de Asfalteros, con la Universidad de Zaragoza, proyectos que suelen ser en cooperación de universidades, empresas, etc., y que siempre han estado orientados hacia el desarrollo de alguna mejora, alguna innovación que permita una mejora en la seguridad vial. Acabaré la ponencia con una visión del futuro, de por dónde pueden ir los tiros en seguridad vial y en lo que nos va a afectar a los investigadores de accidentes. Y también, lógicamente, formación y difusión. Por ejemplo, en cooperación con fuerzas y cuerpos de seguridad, pues hemos tenido muchos a lo largo del tiempo, muchas relacionadas con la formación, pero por mencionar el más reciente, pues, por ejemplo, hemos visto que algunos cuerpos nos demandan información sobre cómo extraer datos de las cajas negras, de las unidades de control electrónicas de los vehículos. En algunos vehículos en todos queda grabada información muy valiosa del accidente, en unos pocos se puede acceder a él y se puede extraer esa información con las herramientas adecuadas. Y cuando nos han consultado cómo hacerlo y demás, y es un tema que está muy poco extendido en toda Europa, no solamente en nuestro país, en Estados Unidos más, porque está más normalizado, pues hemos visto la necesidad de crear un curso que antes de verano pues lo pondremos en marcha con un tratamiento especial para fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque también puede interesar a peritos o investigadores de compañías, etc. Bueno, pues esto simplemente es un ejemplo de lo último que hacemos en colaboración con cuerpos de seguridad. Los ingredientes para una buena investigación de un accidente es una buena recogida de datos de partida, como todos lo saben perfectamente también de accidentes laborales en general. En el caso de los accidentes de tráfico, tenemos que esa recogida, en la mayoría de las ocasiones, salvo accidentes muy leves, ¿no? Muy pequeñitos o en zonas muy alejadas de un casco urbano, no sé cómo decirlo, la gran mayoría de veces existe un atestado policial, que es muy valioso porque la información perecedera ahí está recogida. Eso no quiere decir que sea la única, que luego se puede ampliar con la visita al lugar, con la inspección de los vehículos, se puede profundizar en determinados aspectos. Luego hay que ejemplos. Y luego hay que tener una metodología, unas técnicas de análisis, que no es el objeto de la ponencia profundizar, pero creo que tengan alguna visión de lo que se puede hacer, lo cual nos llevará a reconstruir el accidente con la mayor precisión posible y siempre condicionados a estos datos de partida, que hayan sido bien recogidos y que tengamos los suficientes. Solo a modo de ejemplo, pues por ir recogiendo o mencionando las fuentes en las que se puede extraer información. Se puede extraer información en la vía, por supuesto. Luego, a continuación de extraer esa información, hay que elaborar un croquis, hay que mostrar gráficamente el escenario del accidente. Hay que saber interpretar las huellas, pueden ser huellas de neumáticos, generalmente son, digamos, en el accidente de tráfico, pues bueno, es el rey, ¿no? También hay que examinar los vehículos,
extraer información, pues dependiendo de cada caso se buscan, como mínimo, pues saber cómo se ha producido la colisión entre los vehículos, pero también puede haber restos dentro importantes relativos al uso o no de cinturones o sistemas de retención. También, por lo menos con las lámparas de incandescencia, se podía determinar el uso o no uso en el momento del accidente, aunque la tecnología va complicando algunas cosas, pero también va aportando facilidad de acceso a la información, como les decía antes, pues a través de la recogida de datos en las propias unidades de control de los vehículos. Vamos a un ejemplo concreto. Es reciente, es actual, es un accidente relativamente sencillo, aunque ven esas imágenes en blanco y negro, pues es el tipo de información que llega para hacer un primer análisis del accidente. Es una colisión que se produce en una rotonda, a la entrada de una rotonda, en la que colisiona una furgoneta y un ciclomotor. Bien. Punto de partida, pues tenemos dos versiones del accidente. El conductor de la furgoneta dice que él se va acercando, no observa a nadie, pasa por la rotonda, por lo que se introduce en la misma, y entonces por su izquierda aparece a gran velocidad una motocicleta, y aunque el conductor de la furgoneta ha frenado, no ha podido evitar chocar con la motocicleta. El conductor del ciclomotor, que no era realmente una moto, era un ciclomotor en el que iban dos pasajeros, él dice que ya se había introducido en la rotonda, que iba circulando por ella sin tener ningún vehículo y además iba bastante despacio, entre 25 km por hora, y cuando está llegando a la altura de esa incorporación, pues entra una furgoneta y le golpea en el lateral y lanza a los dos ocupantes fuera de la vía. Vamos a decir que, solamente con esto, viendo el escenario incluso, podemos tener una idea de realmente pues, quién se ha introducido antes. El atestado policial en una policía local, es un casco urbano, pues ya determina responsabilidades. En los atestados siempre se determinan las responsabilidades, y yo diría que la mayoría de las veces correctamente, por supuesto, porque saben hacer su trabajo y objetivamente se puede determinar. Pero la investigación de accidentes en profundidad puede aportar más información, y yo creo que desde el punto de vista de realizar posibles medidas de prevención es interesante ir más allá. Por ejemplo, en este caso vamos a ver primero pues, quién es el responsable del accidente, en qué medida puede haber concurrencias de responsabilidades, que las hay muchas veces. Pero también hay que ver, pues, por ejemplo, a qué velocidades vienen circulando. Si no son muy relevantes de cara a la producción del accidente, al menos nos permitirán determinar a qué distancia se encontraba, por ejemplo, a qué distancia se encontraba la motocicleta o el ciclomotor cuando la furgoneta entra, ver si era visible o no era visible, si hay algún elemento de obstrucción visual, y para eso depende de qué distancia se encuentre. Hay que hacer una reconstrucción completa del accidente para poder tener datos concretos y cuantificados de lo que haya ocurrido. Bien, en este caso concreto podemos visitar el lugar, podemos tener una ampliación de información con respecto a imágenes visuales, posibles obstrucciones, como digo, vegetación, otras cosas, adicionalmente a lo que venga en el atestado. Hoy en día tenemos una herramienta muy potente que es Google Maps, Google Street View. Hace muchos años andábamos siempre pidiendo fotografías aéreas, a veces conseguíamos, muchas veces no, a los servicios de cartografía locales, porque en carreteras o curvas, para medir un radio de una curva con precisión, porque se puede medir in situ, pero un levantamiento topográfico es una medición un poquito chapucerilla, vamos a decir. Pues hoy en día tienes esta información a un clic, entonces es utilísimo. Para los reconstructores de accidentes, los investigadores de accidentes es muy útil. Bien. ¿Hasta dónde podemos llegar en un primer análisis bastante sencillo, con una metodología bastante sencilla? Aplicando unos cuantos cálculos físicos bastante elementales, a veces un análisis topográfico, comparación de alturas, análisis de restos. Bueno, solo con esto se puede llegar a resolver o tener una muy buena estimación de cómo ha ocurrido el accidente en una gran mayoría de casos. Luego no es necesario aplicar herramientas más sofisticadas o vamos a decir, que no puedan estar a su alcance en este momento. Pero si aplicamos algunas herramientas, sobre todo en casos en que lo requieren, como herramientas, pues modelos un poco más complejos hechos en el ordenador en síntesis para analizar colisiones, para analizar dinámicas vehiculares, o incluso más complejos todavía para analizar el comportamiento de las personas dentro de los vehículos, que sería lo que se denomina hoy en día análisis biomecánico, ¿no? El análisis biomecánico, por cierto, ahora cada vez está analizándose con mayor profundidad en nuestro país, muchas veces realizado por médicos, o entendido que debe ser realizado por médicos. Yo pienso que realmente los ingenieros tenemos mucho que aportar en el análisis biomecánico, porque al final es el análisis del comportamiento del cuerpo como unos elementos mecánicos, resistencias mecánicas, movimientos, cinemáticas, dinámicas. Pienso que tenemos mucho que aportar, si bien es verdad que el análisis multidisciplinar es finalmente incuestionable, que es el que te permiten a ninguna de las dos partes decir cosas en el momento que te sales de tu ciencia, que
puedan ser por pequeñas incoherencias o cosas no completamente acertadas. Bien. Con estas herramientas que ahora veremos aplicadas a este caso, aunque de manera muy sencilla, podemos obtener resultados más fiables o con mayor grado de precisión. Por decirlo de una forma muy simple. Imaginemos, aunque cada día hay menos huellas de frenado y demás con el desarrollo de los sistemas antibloqueo de frenos, pero imaginemos que solo queremos saber la velocidad que lleva un vehículo que ha dejado una determinada huella y finalmente se detiene, o atropella un peatón y finalmente se detiene. Pues para hacer ese análisis de qué velocidad podría o un peatón resulta atropellado, se produce una proyección, un posterior arrastre, queda detenido, está todo medido. Para hacer ese cálculo no hace falta una herramienta informática, se aplica un cálculo físico relativamente sencillo, también hay experimentación, luego veremos, se consumen métodos experimentales y se determina. Pero si tenemos un caso ya un poquito más complejo, por ejemplo una invasión de carril, los coches con una colisión muy fuerte han quedado en unas posiciones muy lejanas del punto de colisión, han fallecido ambos, o cada uno dice una cosa distinta, no sabemos ni en qué carril se ha producido la colisión. En este tipo de casos sí que las herramientas informáticas, es decir, modelos un poco más sofisticados de análisis de la dinámica vehicular y de la colisión entre los vehículos, pues nos va a permitir resolver el problema con una mayor certeza, que simplemente con cálculos teóricos pues no veo muy fácil cómo abordarlo. Bueno, continuamos entonces, voy haciendo saltos entre la metodología y el caso concreto. En este caso concreto, simplemente imágenes sacadas del atestado y además no de muy buena calidad, pero si se pudiera haber examinado los vehículos, que en este caso no se pudo, porque el tiempo transcurrido y las condiciones a veces en las que se investigan. Lo ideal sería investigar el accidente a los 2 días de haber ocurrido o a la semana y poderlo ver todo. Si hace falta desplazar al juzgado, casos de que haya discos de tacógrafo de camiones, pues hay que ver el original. Todavía hay mucho disco de tacógrafo, aunque exista el tacógrafo digital que permite un análisis más sencillo todavía. Bueno, se examinan los daños, se compatibiliza, se ve que la forma de la colisión ha sido esta que muestra en esa imagen de ahí. Otras herramientas que podemos utilizar, pues por ejemplo herramientas de modelado en 3 dimensiones, pero hoy en día se utilizan muy ocasionalmente. El ejemplo que ven ahí lo comento por lo excepcional. Es un accidente ferroviario en el que un camión queda encajado en un paso a nivel porque tiene unas pendientes tremendas de entrada y salida y las patas del semirremolque quedan enganchadas. Bueno, pues una pregunta clave es ver a qué distancia puede el conductor del tren comenzar a ver el camión. Desde el principio descartamos, lógicamente, poner un camión atravesado para ir haciendo fotografías a cada 50 metros. Pero sí que podíamos poner la cabina del mismo camión en la misma zona en la que estaba, porque las huellas evidenciaban dónde estaba realmente, se produjo una colisión, sin apenas lesiones no lesionados o muy leves, pero los daños materiales del ferrocarril ascendían a casi 6 millones de euros. Bueno, no podemos poner un camión, pero podemos poner la cabina, como digo, y modelar con herramientas de modelado 3D el semirremolque con las mismas sombras. Hicimos fotografías en el mismo lugar de accidente un año justo después, en la misma fecha, con la misma hora solada. Bueno, hay herramientas que no se utilizan todos los días. Las que sí se utilizan todos los días son muy útiles, es bibliografía, estudios, experimentación. En el mundo de la reconstrucción de accidentes de tráfico, no lo conozco bien en los accidentes laborales, porque entiendo que cada uno será más distinto. La parte buena que tenemos es que hay muchísima experimentación, crash test, dentro de Europa hay asociaciones muy activas de investigadores de accidentes y estos datos son públicos, se pueden comprar, se puede acceder a ellos. Ensayos de choque de motocicletas, ensayos de choque contra maniquís para simular atropellos, colisiones entre turismos. Hay muchísima experimentación y la reconstrucción de accidentes de tráfico es un conjunto de técnicas, o una ciencia si se quiere decir, yo más bien creo que es de las metodologías técnicas, muy experimental. No siempre necesariamente, o no siempre es posible un cálculo teórico. Muchas veces hay que comparar con experimentación e ir llegando a conclusiones acotando pues, límites superiores o inferiores a un determinado parámetro que buscas, ¿no? Hay mucha información experimental, como digo, muy útil. A veces hay que realizar ensayos específicos, porque no tienes nada que se le parezca. Tienes programas de modelado de análisis de colisiones. Ahí he mencionado SIMRAT como una cosa histórica que no existe. Hoy en día yo diría, y desde luego en Europa, que hay 2 programas que se reparten en el mercado, que son muy buenos ambos. Igual de estación se llaman Virtual Crash y PC Crash. Incluso tienen un origen común de las 2 universidades que trabajan en su desarrollo. Pues son un estándar y los utilizamos todos los reconstructores. Y como cada año, 2 años salen nuevas versiones con nuevas capacidades, pues bueno, nos resuelven bastante bien. La vida, los experimentos, los programas.
conocimientos? Vale, perfecto. Bien, pues entonces voy a terminar ya con el accidente este concreto. Aquí hemos aplicado concretamente el programa Virtual Crash. Bien, la forma de trabajar en este análisis de colisiones es un poco ensayo y error. Es ensayo y error, vas subiendo la velocidad de uno, bajando la de otro. No eran muy relevantes las velocidades aquí, pero lo que quiere decir es que no es exactamente como les muestro el resultado como se hace el análisis, sino que vas haciendo ensayo y error hasta que te ajustas a unas posiciones que te cuadran perfectamente con las que estaban recogidas en el atestado. Pero una vez que tenemos ya la velocidad de la furgoneta fijada en 35 km en el momento del impacto, lo que pone aquí, lo que queríamos ver era un análisis paramétrico para ver si a 10 km de velocidad de la moto que pasaba, a 20 que pasaba y a 30 que pasaba. Y por ir muy al grano, es que casi no lo ven, porque además es una foto genital muy pequeñita, pues que a 10 km por hora la moto quedaba mucho más cerca de lo que quedó y a 30 km por hora se pasaba ligeramente. Con lo cual, a 20 estaba más aproximado. Podríamos decir que estaba en el entorno de los 20-25 km por hora la velocidad del ciclo en el momento del impacto y los 35 para la furgoneta. Esta es la posición que teníamos que cuadrar con las distintas simulaciones. Bien, voy al grano. Vamos a ver una secuencia, voy a darle de prisa una detrás de otra porque no he traído vídeos para evitar estos problemas que siempre se producen en las presentaciones. Pero claro, esto que están viendo al final son pequeños vídeos de unos pocos segundos de duración que son más aclaratorios de ver. Si lo pasamos de prisa, vemos que echando hacia atrás, pues cuando la furgoneta irrumpe en la rotonda, aquí no había irrumpido, está acercándose al ceder al paso. Aquí cuando entra, el ciclomotor lo tiene completamente encima, no hay obstrucción visual ninguna. Es verdad que el ciclomotor venía circulando por la rotonda desde hacía tiempo y cuando la furgoneta entra la tiene a escasa, ahora no recuerdo la distancia exacta, se calcula, pero aparenta ser un poco más allá de 30 metros. Bien, al final, y ya solo por resumir, todas estas pues experiencias o conocimientos que vamos adquiriendo o análisis y recopilaciones bibliográficas para determinadas tipologías de accidentes específicos, pues las ofrecemos a través de formaciones aplicadas en concreto a la reconstrucción de accidentes de tráfico. Esto sería un catálogo de cursos online que podemos ofrecer en Centro Zaragoza y que van desde la reconstrucción en general, cursos pues, de un espectro más amplio, hasta cosas muy específicas como analizar accidentes de motos, o accidentes de atropellos de peatón o accidentes de motocicletas. Y por dar una pincelada, porque me preocupa, porque me parece además un tema apasionante cómo está evolucionando la tecnología del automóvil y porque bueno, yo pienso que a todos que estamos aquí aún nos va a tocar ambas dos cosas que voy a mencionar. Los vehículos eléctricos, ¿cuáles son los retos futuros en la reconstrucción o el análisis de accidentes? Pues las dificultades o riesgos nuevos que puedan traer los vehículos eléctricos y los vehículos autónomos o semiautónomos o de conducción automática que están mucho más cerca de lo que nos parece. Con respecto a los vehículos eléctricos, lo que se apunta en diferentes foros es qué peligros puede haber con respecto a reacciones térmicas, gases, desprendimientos de gases o incendios. Yo diría que a día de hoy se han realizado ya muchos ensayos de homologación a choque de vehículos eléctricos y de momento no ha habido incendios en los laboratorios de ensayos donde los homologan, pero sí que es verdad que se siguen teniendo en cuarentena en una sala protegida contra incendio pues más de un mes después del crash. O sea que todavía es un tema en el que se tiene cierta precaución. Pero bueno, también ha habido accidentes muy severos de vehículos eléctricos y también hay ensayos de choque contra poste que son muy agresivos y la célula donde va toda la estructura, lo que toda la batería, pues de momento no ha estallado, no ha reventado, no ha incendiado. O sea, no hay experiencias. Vehículos incendiados en carretera sí, pero experiencias de laboratorios de choque que se hayan incendiado no es algo francamente o muy alarmante, pero es algo de que está prevenido. El riesgo de electrocución, sobre todo para los servicios de emergencias, pues también es preocupante. Los fabricantes tienen que poner los cables de alta tensión, etcétera, con un color diferenciado. O sea, hay una serie de precauciones, pero vamos a decir es un riesgo que antes no existía. O sea, cuando los bomberos entran a cortar o a abrir unas puertas y demás, de momento esto no les preocupa. Pero aunque no sea muy probable, puede ocurrir una electrocución de un bombero, de un servicio de emergencia o de un sanitario con vehículos eléctricos en un futuro muy inmediato. O sea, hay que extremar la precaución de la manipulación y yo pienso que lo que hay que sobre todo es estar actualizado en la formación de este personal porque se enfrentan a un problema nuevo, todavía no muy bien conocidos. En otras líneas se apunta que hay posible riesgo para otros vehículos debido al mayor peso que tienen los vehículos eléctricos por el peso de las baterías. Bueno, yo
yo diría que no hay evidencias de que esa diferencia de peso a su favor sea mucho más perjudicial para el resto de usuarios. De hecho, bueno, pues también tiene como contrapartida que el centro de gravedad está bastante más bajo, con lo cual tiene una buena estabilidad. No pienso que sea un problema de mucha preocupación. El bajo nivel sonoro sí que puede ser más preocupante y se está regulando por norma. En Estados Unidos ya existe una norma que obligará a partir del año 2019 a los vehículos eléctricos a emitir determinados sonidos, se está estudiando pues, cómo se hace para que no sea tampoco muy molesto. Pues sí, es un problema. Parece un contrasentido que una vez que se ha conseguido un vehículo que en las ciudades es absolutamente silencioso y que contribuye al confort, pero que también al mismo tiempo saben que los peatones no lo ven. Y al final pues nos movemos asistidos de todos nuestros sentidos, no solamente de la vista. Y tiene un pequeño peligro añadido para los peatones, eso es único. Y el otro, y más complicado yo pienso, para la investigación, bueno, con nuevos requerimientos, pero muy interesante por los resultados que se están obteniendo ya en determinadas pruebas piloto bastante amplias, es el de los vehículos autónomos. Bien, yo diría, con respecto a la prevención, los puntos que más me llaman la atención y que en diferentes foros se ponen de manifiesto son el primero, que el conductor tiene que tener muy claro, o todos los usuarios, los aseguradores, los fabricantes lo tienen que ofrecer, todos necesitamos una mayor claridad en la definición, que no se creen falsas expectativas. Que diferenciar claramente que es un sistema de asistencia de un sistema de conducción autónoma. Cuando los vehículos ya ofrezcan, que va a ser dentro de nada, en un par de años vamos a tener en el mercado vehículos que prometerán una conducción autónoma, pero en determinadas circunstancias, pues que le quede muy claro al usuario cuándo voy a conducción autónoma, cuando el vehículo me va a decir, me va a avisar de que retome el control. Por ejemplo, dentro de nada podemos tener un vehículo autónomo que al entrar en autopista te dice que pasa el vehículo a tomar el control, el volante incluso, ya de hecho hay vehículos que lo hacen, que el volante se introduce un poquito hacia adentro y entonces el vehículo toma el control, pero lo toma completamente. Y cuando llega al final del recorrido y ya te vas a salir y vas a entrar en un entorno más complejo, pues te dice que tomes el control, que toma el periodo, entonces el volante vuelve a su sitio. Bien, esa transferencia de control, y así paso al siguiente punto, tiene que ser clara y tiene que requerir la confirmación del conductor. Porque bueno, imaginen el peligro de que durante ese tiempo pues, te has estado leyendo, te has distraído o al final hasta te has dormido. Pues si no hay una confirmación de que yo me hago cargo del vehículo, el vehículo no puede decir, bueno, pues tú verás. Yo he llegado al final de mi recorrido, he salido ya del viaje de la autopista y ahora ya lo llevas tú. Entonces lo que puede hacer es una detención segura del vehículo, que esto ya está desarrollado, ya existe. Tiene que ser una serie de pautas que lo que estoy diciendo parece muy obvio, pero que estén claramente asumidas por todo el mercado, por todo el entorno, por todos los fabricantes. Si no hay una confirmación de que yo asumo el control del vehículo, pues el vehículo tiene que ser capaz de ser guiado él solo y buscar la zona de estacionamiento más próxima, que ahí pues, tendrá que haber, al final de las autopistas, siempre unas zonas de estacionamiento donde veremos, dentro de 5 o 6 años, pues que hay unos cuantos coches que se han parado allí. Bueno, también se puede parar por descansar, pero no asumo el control, estoy dormido, el coche se me para. No se me para en mitad del carril, desde luego. Tema de backup de seguridad y de duplicidad o a veces triple sistema, pues como en el que tiene que existir. Y sobre todo en vehículos que están tan dependientes de la actualización del software. Por ejemplo, los propietarios del coche del Tesla Model S, que les sonará, lo habrán leído en prensa, que despertaron un día por la mañana y su coche decía que tenía un sistema autopilot. El día anterior, a las 11 de la noche, no lo tenía. Una actualización de software, ¿cómo se llama? O sea, a través del Wi-Fi, supongo, o 4G, no lo sé. Se les había actualizado el software y tenía una capacidad de conducción semiautónoma que no tenía. El software del coche se te va a estar actualizando continuamente como el del ordenador. Entonces, tienes que tener unos backups de seguridad de manera que si algo falla, porque al final estamos muy dependientes del software y de estas tecnologías, en instantes, en décimas de segundos, se pueda volver a cargar, te lo tengas en el vehículo, lo tengas de nuevo descargado, lo tengas en el vehículo, un disco duro de rapidísimo acceso y te lo cargue todo rápidamente, además de haber sistemas duplicados y triplicados. Y bueno, y lo más importante o más delicado de resolver es que, claro, en caso de accidente, todas las partes implicadas tendrán que tener posibilidad de acceder a los datos que se estipulen, los que se establezcan, no datos personales, no datos que puedan considerarse más confidenciales o más sensibles, pero al menos tendremos que tener todos acceso a esos datos para poder saber lo primero, ¿el vehículo estaba conducido por la persona o estaba siendo conducido de modo autónomo? En función de una de las dos cosas, el responsable es uno o es otro.
Y luego otra serie de datos que permitan reconstruir al cliente pues, con un nivel de precisión como si estuviera grabado, ¿no? Y eso ahora mismo se está trabajando desde el punto de vista técnico y también legal. Pues nada más. Muchas gracias por su atención.